El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Hay agradecimiento en este día porque Dios desea, hermano, que tu hogar, tu familia estén edificados en la palabra de Dios. Este día estamos dando la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan, hermano, la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento hay. Aquí desde VSky estamos dando la bienvenida como matrimonio en nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos al Señor por el matrimonio, la familia. Queremos en este día hacerte partícipe de las bendiciones que el Señor da cuando tú decides, hermano, hacer la voluntad de Dios a través de buscar, hermano, por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio del estudio de su palabra, estar llevando, hermano, en obediencia lo que Dios demanda. Dios desea, hermano, que en ese hogar el que esté fundamentado es el Señor en su santa palabra. Por eso este día, querido hermano, estamos dando la bienvenida al culto familiar, que es ministerio de oración, es lo que el Señor ha demandado, que cada día nosotros estemos oyendo la dirección de Dios para que ese matrimonio, esa familia, esté en el orden divino de Dios. Te damos la bienvenida en este día y a todos aquellos hermanos que están llevando, hermano, la oración y que están llevando esa familia a la presencia de Dios. Oigamos lo que Dios nos va a enseñar en este día. Dios va a hablar acerca de restaurando al descarriado. Pidamos a Dios que esa bendita esperanza que el Señor nos da, que si obedecemos sus palabras, tendremos vida eterna. Por eso este día estamos en obediencia al Señor, llevando el hogar y la familia. Así es. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios,
y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los medios de la comunicación, de una manera responsable, vengamos y seamos ministrados por lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando digo responsable, hermanos, me refiero a que todo lo que, que todo lo que decimos está fundamentado en un escrito está. Es por eso, hermanos, que agradecidos con Dios, pero antes de abrir, hermanos, su santo registro y de considerar este tema que tenemos en este día, vamos a buscar la presencia de Dios para que sea su Santo Espíritu quien venga, quien nos instruye, quien nos enseñe y quien nos redarguye. Y como siempre, hermanos, siguiendo el ejemplo divino de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a postrar en nuestras rodillas, pidiendo que nuestra oración sea agradable delante de sus santos oídos, pero antes, hermanos, tenemos que arrepentirnos por nuestras faltas. Y es lo que vamos a hacer en esta hora, hermanos, y le invitamos a que nos acompañe en esta oración. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos acercamos ante tu trono de la gracia, agradecidos primeramente, Señor, por el precioso don de la vida que tú nos prestas. En esta oportunidad, Señor, nos acercamos ante ti, reconociendo nuestras faltas. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Nos humillamos ante tu presencia, Señor, porque queremos, Señor, hacer lo bueno, Señor, pero hacemos lo malo. Y es por eso, Señor, que arrepentidos venimos delante de ti. Hemos reconocido nuestra falta, Señor. Nos hemos arrepentido de ella y ahora mismo la confesamos. Por favor, Señor, inclina tu oído santo, Señor, y no traigas más a memoria, Señor, esa falta cometida el día de ayer. Siguiendo tu consejo bíblico, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. Pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración, todo clamor, todo ruego, toda súplica que se eleve en este momento ante tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que desde antes de que abramos nuestra boca, tú conoces nuestra necesidad. Sin embargo, Señor, tú quieres oír que nosotros expresemos, Señor, nuestro clamor ante ti. Por favor, Señor, atiende el ruego, la súplica y el clamor, que todo aquel hombre sincero, mujer sincera, Señor, en esta hora, Señor, se humillan ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que conforme a tu divina voluntad, conforme a la medida de nuestra fe, Señor, en tu tiempo y en tu hora, tú nos des una respuesta, Señor, a esa petición que te hacemos con todo nuestro corazón. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en este tiempo de culto familiar, pidiéndote, Señor, que todo lo que leamos, que todo lo que tú nos hables a través de un escrito está, quede sembrado en nuestro corazón, Señor, y que fructifique al 100%, porque así tu palabra lo promete. Gracias, Señor, porque todas estas oraciones las hacemos únicamente en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para que sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento en este día, querido hermano, por su fidelidad y su misericordia. Dios nos va a hablar en este día, hermano, acerca de aquel que conoce la luz, aquel que conoce el mensaje de salvación y por X motivo se apartan, ya sea por haberlos lastimado, por algún motivo en el cual hirieron sus sentimientos y él dejó de asistir, él dejó de ir. Y Dios desea, hermano, traer a esa alma nuevamente restaurarla, a esa alma que está descarriada y está fuera de él, porque cuando conocemos la luz y la verdad y el camino y salimos de las manos de Dios, nos descarriamos, hermanos, porque el propósito del enemigo es que cuando tú estás fuera sin la cobertura de Dios, el enemigo va a ser blanco para atacarte y para estarte lastimando. Por eso este día, hermano, de lo que se va a hablar es restaurando al descarriado. Y vamos a lo que dice la palabra de Dios en el Salmo
32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, dejémonos que en esta mañana el Señor nos alumbre, porque la palabra de Dios es una lámpara, es una luz que alumbrará nuestro camino. Y en ese camino no podemos desviarnos, porque el Señor va guiando y Él va delante de nosotros como ese capitán guiando a sus hijos. Por eso este día, querido hermano, escucha lo que la palabra de Dios dice acerca, hermano, de regresar nuevamente a su camino, porque sin Él no podremos hacer nada. Por eso este día, como matrimonio, venimos a pedir a Dios su dirección, su guianza, su luz, para que todo el camino que recorramos sea guiado por la luz del Espíritu Santo. ¿Ven? Así es, hermanos. Por la gracia del Señor, Él ha puesto en nuestro corazón, hermanos, el escudriñar su palabra y traer un tema que es importante para todas las familias. En esta oportunidad nos vamos a referir a la familia cristiana. Hay familias, hermanos, que se han comprometido en los caminos del Señor, pero algunos de sus miembros, por algunas circunstancias, se han retirado, ya sea por el desánimo, ya sea por malas influencias, ya sea por lo que ven o por lo que escuchan, aún dentro del cuerpo de Cristo. Cualquier sea la circunstancia, hermanos, que esté poniendo una barrera entre la relación que debemos de tener con nuestro Señor, la palabra de Dios nos anima, Señor, a nosotros como padres, para que nosotros podamos guiar, para que nosotros podamos levantar, para que nosotros podamos restaurar al que se ha descarriado. Pero esto no lo hacemos, hermanos, por los méritos del hombre, ni en la fuerza ni en la inteligencia del hombre. Siempre debemos de buscar la guianza del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra a través del instrumento que Él escoge para restaurar a aquel que se ha perdido. Debemos de reconocer, hermanos, que todos cometemos errores, que todos, hermanos, nos cometemos equivocaciones. Aún hombres y mujeres que tienen años de experiencia caen en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque somos humanos, nuestra naturaleza es débil y estamos susceptibles a caer en alguna equivocación o en algún error. Es por eso que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a que debemos de seguir el ejemplo bíblico para poder animar, para poder restaurar, para poder atraer nuevamente a los caminos de Dios a aquel que se ha descarriado. El verdadero seguidor de Jesús, hermanos, siempre manifiesta el Espíritu de Cristo. O sea, como Cristo, hermanos, iba y levantaba al desanimado, al enfermo, al atribulado, aquel que se encontraba en la trampa que Satanás le había tendido. Siempre Cristo, con un carácter de amor, no de condenación, sino de amor, lo levantaba y lo restauraba. Le señalaba el camino que debería de seguir. Y es lo que tenemos que hacer en nuestro hogar, hermanos. Es lo que tenemos que hacer en nuestra casa. Es por eso, hermanos, que tenemos que ir a la palabra de Dios para que sea la misma palabra de Dios quien nos ministre y quien nos anime para restaurar al descarriado. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo número 5 y el versículo número 19, la escritura dice, hablando el apóstol Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que aquí es una promesa que el Señor nos da, pero es algo que nosotros debemos de saber, de que nosotros tenemos un beneficio, hermanos, de aquel que haga regresar a los caminos del Señor el que ha cometido errores. Cualquier hermano puede descarriarse de la verdad, cayendo en prácticas pecaminosas o descarriarse por los apetitos humanos. Cualquier situación que haya y que nos haya alejado del Señor, la tenemos que afrontar
pero tenemos que dar un remedio. Por eso el apóstol aquí nos da unas palabras de exhortación, porque nos dice, hermanos, y nos da una promesa, que al que nosotros ayudamos para regresar los caminos del Señor, dice que salvará de la muerte un alma. Entonces, da usted cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios nos muestra que aparte de restaurar a aquel que está alejado del Señor, lo salvamos de la muerte eterna. A eso se está refiriendo la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos volver, cuando nosotros convertimos a aquel que se ha alejado, lo debemos de atraer con amor y afirmarlo en la fe, tratarlo como nos gustaría que a nosotros nos trataran. Aquí Santiago sigue hablando en el versículo número 20 y complementa este pensamiento que nos está dando y dice en el versículo número 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte y cubrirá de multitud de pecados. Eso es lo que hemos leído, hermanos, y es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de tener ese beneficio para hacer regresar al pecador de su Amén. pecado. Entonces, qué importancia está, hermanos, que nosotros como padres tengamos ese sentimiento, ese amor, y no despreciar a aquel que ha cometido la falta. Amén. Porque lo último que tenemos que hacer, hermanos, es condenar. Nosotros no somos nadie para condenar. Amén. Sin en cambio, la naturaleza del hombre, hermanos, no soporta los errores de los demás y en lugar de restaurarlos, los hundimos más. Amén. Es por eso, hermanos, que debemos de tomar las promesas de Dios y al restaurar al que está herido, al que está lastimado, hermanos, estamos salvando un alma de que se pierda. Amén. Es importante porque se está llevando el culto familiar y en hogares, hermanos, hay falta de amor, hay falta de perdón, hay falta de reconciliación. Aquí el libro de Santiago nos está hablando que el que hace volver de aquel que andaba en pecado cubrirá multitud de pecados y lo salvará. ¿Cuántos hogares, hermanos, se distancia el padre, la madre, por hijos que caen en pecado? Por hijos, hermanos, que cayeron en dificultad o tomaron decisiones equivocadas y el padre ya con simple hecho rechazarlos, no perdonarlos. Y se alejan ellos también de la iglesia, porque si el padre no tiene esa misericordia, ese amor con que se testifica y como Cristo testifica, hermanos, el hijo no va a creer en la palabra de Dios, porque tú estás dando mal ejemplo, tú no estás perdonando, porque Cristo, hermano, dejó 99 y fue por una que estaba perdida. Ahí vemos el amor de Dios. Ahí vemos que cuando Cristo perdona, hermanos, Cristo se acerca más al pecador. Y cuando nosotros perdonamos, según tu perdón, dices, lo perdono, pero no lo soporto. Lo perdono, pero lo quiero lejos de mí. Que ni siquiera se acerque. Ese perdón, hermanos, es un perdón falso. O muchas veces hay conveniencia, lo perdonas porque vas a recibir algo. Dios ve el genuino perdón. Cristo cuando perdona te acerca a Él, te busca, te restaura, te trae a su camino. Por eso estamos hablando restaurando. Cristo quiere restaurar esa alma en ese hogar, en esa familia, ya sea el padre, ya sea la madre, ya sea los hijos, que están alejados de Dios porque se cometieron errores, faltas. Todos los cometemos, hermanos. Por eso tenemos un intercesor. Por eso Cristo está mediando por nosotros. Pero tenemos, hermano, que buscar la santidad y la obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué habla Dios acerca de restauración? Lo estamos viendo en esta hora. Si tu hijo o alguien de tu familia se alejó, hermano, pide a Dios sabiduría y ve cómo Cristo actuaba con restaurar, no alejar ni dividir. Pidamos a Dios que en este día que se está hablando de restauración, a través del descarriado, del que se aleja, del que está perdido, del que está a su camino torcido. Hermano, pidamos a Dios
que la sabiduría y la misericordia de Dios estén en nosotros. Así es, entonces la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros restauramos, guiados por el Espíritu Santo, usados como instrumento de Dios a alguien, lo estamos salvando de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque si sigue en ese camino de rebeldía, de faltas, de pecado, a eso lo lleva, a tener una muerte eterna. El castigo de la muerte eterna, hermanos, aguarda a todos aquellos que permanecen en el pecado. Aquí es bien importante entender, hermanos, que el estar viviendo una vida pecaminosa no es algo de momento, no es gozar el placer que el mismo pecado, que la misma tentación nos atraen, sino que estamos, hermanos, encaminados a esa muerte eterna. Es por ello que el apóstol aquí nos llama la atención y dice que todo aquel que hace volver a los caminos de la verdad, aquel que ha errado, aquel que ha pecado, dice que lo hemos salvado de la muerte eterna. Y esto trae beneficios, hermanos, y nos anima, porque nosotros debemos de cumplir con esta responsabilidad que es sagrada delante de Dios y que la misma Biblia, hermanos, nos lo recomienda, que así lo debemos de hacer. Y nos da una promesa, hermanos. Aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 12 y el versículo número 3, la Escritura lo dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetuidad eterna. Qué bella, hermanos, qué magistral promesa la palabra nos da. Dice que el que haga volver al descarriado quedará sellada esta acción a perpetuidad, y lo compara con las estrellas, hermanos. Las estrellas nunca dejan de emitir esa luz que reflejan a cada uno de los que las contemplamos. De esa misma manera, toda acción, hermanos, que nosotros hagamos para hacer traer al que se ha perdido nuevamente a los caminos de Dios, la Escritura nos promete que esa acción quedará, hermanos, sellada como el resplandor del firmamento, y que los guiaron a las sendas de la justicia como las estrellas brillan. O sea, con esta promesa, hermanos, Dios nos está diciendo que toda oportunidad que tengamos para restaurar al que ha salido de sus caminos, va a quedar registrada esa acción y que van a brillar a perpetuidad como las estrellas en el cielo. Amén. Y esta es la misión del cristiano. Esta es la misión de los padres que se han comprometido a obedecer, a cumplir, a orientar, a educar, a guiar y a levantar a los hijos que por alguna circunstancia han salido de los caminos de Dios. Esta es la misión, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 19 y el versículo número 10, dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nuestro Señor, hermanos, tenía que cumplir con la misión de salvar al hombre mediante un esfuerzo abnegado, mediante un esfuerzo de trabajo persistente y fervoroso. Y esa es la misión que nosotros los cristianos, hermanos, debemos de cumplir. Primeramente en nuestro hogar y después fuera del hogar. Debemos de hacer ese esfuerzo abnegado, ese esfuerzo persistente y ese esfuerzo fervoroso para atraer nuevamente al que se ha descarriado. Este es el ejemplo, hermanos, que debemos de seguir dentro del hogar. En ocasiones, hermanos, las mismas circunstancias nos desaniman, nos encontramos sin salida, vemos problemas por todos lados, vemos problemas familiares, vemos problemas económicos, vemos problemas materiales, vemos problemas personales, vemos problemas en nuestro matrimonio, vemos problemas por todos lados y nosotros no sabemos qué hacer.
Nosotros muchas veces caemos en esa desesperación, hermanos, que hasta nos llegan a enfermar. Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a guiar y la que nos va a levantar. Vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos, cómo vamos a recordar la historia de Israel, cómo después de haber sido liberados de la cautividad de Egipto, donde permanecieron 430 años oprimidos bajo la tiranía de una nación extraña, el pueblo de Dios cómo sufría, hasta que subió a los oídos del Señor el clamor del pueblo. Vamos a leer esa parte del pasaje, hermanos, y ahí nos va a dar un ejemplo de cómo podemos salir de las dificultades siempre guiados por Dios. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y el versículo número 9, la palabra de Dios, hermano, nos ministra y nos dice, Éxodo capítulo 14, versículo 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal Zenón. El pueblo de Dios, hermanos, ya había sido liberado por Moisés. Habían transcurrido 2 días y ellos llegaron a las riberas del Mar Rojo. Y ellos estaban ahí acampando, hermanos, pero de pronto ellos vieron que el ejército de los egipcios los perseguía. El pueblo de Dios, hermano, estaba acampado, estaba en un momento solaz, en un momento tranquilo, porque sabían que Dios los estaba conduciendo fuera de la cautividad por la mano de Moisés. Mas sin en cambio, hermanos, ellos tenían por delante el Mar Rojo, ellos tenían a un lado el desierto de Egipto, por eso el versículo dice Pijajirot, o sea, se está refiriendo al desierto de Egipto. Y por el otro lado tenían las montañas de Baal Zephón. O sea que el pueblo de Dios, hermanos, estaba rodeado, no tenía salida. Estaba el mar Rojo, estaban las montañas, estaba el desierto y por la parte de atrás venía el ejército de Egipto. Ellos entraron en un estado de pánico, entraron en un estado de desesperación, porque veían las montañas, que ellos no podían escalar las montañas. Por el otro lado venían un desierto, donde ellos sabían que si entraban al desierto podían morir. Ellos veían el mar, que era imposible cruzarlo. Y por el lado de atrás veían que el ejército del enemigo se acercaba. Esas mismas circunstancias, hermanos, son las que muchas veces nosotros vivimos. Vemos una montaña de problemas de las cuales no podemos salir. Vemos un desierto seco donde no hay nada, que es imposible cruzarlo. Por el otro lado vemos la inmensidad de un mar de problemas de los cuales no podemos salir. Y vemos la persecución del enemigo. ¿Cómo nos sentimos? Como el pueblo de Israel se sentía. Se sentía desesperado, en pánico, en crisis, amenazado. ¿Y qué es lo que hicieron? Aquí en el versículo número 10 de Éxodo 14, la palabra de Dios dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. O sea, ¿cuál fue la solución? ¿Cuál fue la manera en que ellos podrían salir de ese tipo de problemas? La palabra de Dios lo dice, clamaron a Jehová. Amén. Pero ellos estaban en un momento, hermanos, de temor, de miedo. Para los ojos del hombre, hermanos, su situación parecía desesperada. Tal vez usted esté en este momento, en esa misma situación desesperada, que no encuentra usted la salida, que vienen problemas tras problemas, que vienen situaciones que para usted tal vez sean imposibles arreglarlas. Ellos, hermanos, no tenían ninguna forma de escapar, como Amén. también nosotros a veces así nos sentimos. Amén. Además, hermanos, ellos no estaban preparados para la guerra,
estaban desarmados, no eran diestros para combatir. ¿Y qué es lo que hicieron? Clamaron a Jehová. Amén. Los israelitas, hermanos más piadosos, pusieron su confianza en Jehová. Ellos clamaron al Señor y ante lo imposible del hombre, ellos pedían que el Señor les diera una salida. Amén. Y la historia, hermanos, la sabemos, que con el brazo poderoso del Espíritu Santo por medio de Moisés, les abrió el mar rojo y tuvieron una salida. Amén. Esa es la situación del cristiano. Siempre debemos de buscar la salida por medio del Espíritu Santo para que nos muestre cómo salir de nuestra situación. Debemos de refugiarnos y de ser orientados por lo que Dios nos muestra a través de su amor y a través de su benevolencia. Amén. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios da la salida, que en medio de la adversidad, en medio de los problemas, que en este tiempo, hermanos, que la familia está pasando problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas con los hijos, problemas, hermano, con el matrimonio. Aquí da la salida. ¿Qué fue, hermano, lo que ellos hicieron para sentir su refugio, para sentir un cerco de protección? Clamar a Dios. Por eso debemos de buscar cada día a través del culto familiar, hermano, poner un escudo alrededor de tu familia, pedir a los ángeles de Dios que acampen alrededor de esa familia, de ese hogar. Estás pasando problemas, hermano, con tus hijos, estás pasando problemas en tu casa, con tu trabajo, con tu situación. Muchas veces, hermanos, le damos más importancia a lo económico, a la enfermedad, que pedir, hermano, el remedio sagrado que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina para ti. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, hermano, es esa medicina, esa vida que Dios va a implantar en cada uno de nosotros. Debemos, hermano, cada día pedir al Espíritu Santo que dé gracia en las oraciones que se están elevando al trono de la gracia. Aquí vemos al pueblo de Dios que estaba, hermano, en oración, estaban clamando a Dios su protección. Por eso, hermano, el culto familiar es precisamente para buscar la dirección. Es tan importante, hermano, el culto en la mañana y el culto vespertino. Darle gracias a Dios, hermano, por el día que Dios te da. Por este día, hermano, en el cual tú sales al trabajo, los niños muchos a la escuela o ahí desde el hogar con clases virtuales que se están llevando. Pero pedir que en ese hogar, hermano, esté la presencia sagrada del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija, hermano, que sea Él que te esté dando luz para que tú sigas caminando en la verdad. Estamos hablando, hermanos, de restaurando al descarriado. En el hogar, hermanos, se viven cosas difíciles. Ahí es a donde más debemos de buscar la presencia de Dios, a través de la oración, a través de buscar el clamor de Dios. Estás pasando enfermedad, problemas en el trabajo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hacer misericordia y hacer justicia es lo que el Señor pide. Que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. Por eso instruye al niño desde pequeño. Instrúyelo. ¿Cómo? Desde ahí, hermano, desde tu hogar, porque ahí tenemos la primera iglesia. Ahí es a donde debemos de trabajar más, con tu familia, con aquel que posiblemente ya no quiere saber nada de Dios. ¿Qué testimonio se da en la casa? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas, esposa, a tu esposa? Hermanos, busquemos cada día hacer la voluntad de Dios a través de buscar ese manual de vida que es la palabra de Dios. Así es. Y siglos más adelante, el salmista, hermanos, toma este mismo ejemplo. El salmista conocía la Torá, conocía la ley, conocía la historia de la liberación del pueblo de Dios. Y él la toma como un ejemplo, hermanos, para mostrar el amor del Señor hacia aquellos que se sienten en momentos de desesperación, para aquellos que apostatan, para aquellos, hermanos, que en lugar de buscar la presencia de Dios, buscan la fuerza humana, buscan el consejo humano y desechan lo que Dios nos dice. Aquí en el Salmo número 106
y el versículo número 7 y 8, la escritura dice, hablando el salmista, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Versículo 8. No obstante, Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notoria su fortaleza. Él los salvó por amor de su nombre. Esa, hermanos, es la conclusión que nosotros sacamos a la experiencia que Dios permitió que pasaran. Veían las circunstancias adversas, veían las montañas de problemas, veían un desierto donde no hallaban salida, veían un mar que no podían cruzar y veían que el ejército del adversario los perseguía y los quería hasta matar. Ese tipo de adversidades, hermanos, son reales. Esas son simbologías o formas figuradas en lo que la Biblia nos habla para nosotros. Así nos sentimos, hermanos, muchas veces desesperados por los problemas, por las circunstancias, por la familia, por el matrimonio, por el trabajo, por la pandemia, por muchas cosas. Muchas veces así nos encontramos, como el pueblo de Dios aprisionado. Hemos aprendido, hermanos, que lo que ellos hicieron fue clamar al Señor. Y el Señor se manifestó con maravillas. Por eso el salmista dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Dios había sido bueno, hermanos. Dios les dio una salida milagrosa. A usted y a mí, hermanos, el Señor puede darnos una salida milagrosa. Pero para que nos dé esa salida milagrosa hay que clamar, hay que pedir. Es por eso que el salmista después dice, no obstante, es decir, debido a su incredulidad, por amor a ellos, Él los salvó para hacer notoria su fortaleza. O sea, qué bueno es el Señor, hermanos. A pesar de que nosotros somos ingratos, muchas veces incrédulos, el Señor se manifiesta, hermanos, por amor de su nombre, para conmover nuestro corazón y para hacernos ver y sentir que solamente la fortaleza de nuestro Dios es la que nos puede librar de cualquier situación. El Padre, hermanos, ve por todos sus hijos y da todo por sus hijos. Bajo cualquier circunstancia, hermanos, y a pesar de las adversidades, el Padre siempre debe de estar animando, levantando, perdonando, aconsejando, atrayendo al Hijo y no condenarlo, no reprenderlo, no ofenderlo, no correrlo, no lastimarlo, porque todo eso es parte del plan satánico. Si usted verdaderamente, hermano, se dice cristiano, hagamos lo que Cristo hacía. Es cierto, a veces tenemos que hablar con dureza, pero dentro de esa dureza debe de ir el amor. Se debe de manifestar eso, porque la Biblia lo dice, que cuando nosotros reprendamos, hermanos, lo hagamos con amor. Así la misma palabra, hermano, nos sigue dando ejemplos y nos dice aquí en el libro de San Lucas cuál fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de asimilar. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cristo les estaba hablando a sus discípulos y les estaba diciendo cuál era su misión en esta tierra. De igual manera, el Señor nos da una misión como sacerdotes del hogar, como matrimonio, como padre, como madre, para que nosotros, hermanos, hagamos lo que Cristo hacía. Cristo presentaba la salvación. Dice que no venía a perder las almas, es decir, las vidas de los demás. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro hogar. Tanto el papá como la mamá, que conocen a los hijos, hermanos, lo primero que debemos de velar por ellos es por su salvación, porque Cristo lo hacía. Por eso la Escritura dice, yo no he venido para perder almas.
Entonces la misma escritura, hermanos, nos va enseñando de cuál es nuestra misión para restaurar aquel que se ha extraviado, aquel que se ha perdido, aquel que se ha desanimado. Todo ser humano, hermanos, por más pecaminoso que sea, tiene esta promesa de la salvación. Dios nos promete, hermanos, y nos da nuevas oportunidades todo día. Amén. Cuanto mayor sean las necesidades de reforma o de cambiar las actitudes, los procederes, el pensar, el carácter de nuestros amados, más profundo debe de ser el interés. En otras palabras, en cuantos mayores errores tengan nuestros hijos, hermanos, más necesidad tienen de ayuda. Cuanto más defectos tengan ellos, hermanos, es cuanto más necesitan la ayuda. No los hagamos a un lado, hermanos, y en lugar de ayudarlos, los estemos condenando, los estemos acusando. Hay palabras, hermanos, que muchas veces salen y que lastiman. Eso de decir, te lo dije que no lo hicieras, eso ya quedó en el pasado. Usted debe de acercarse en amor y decirle, no te preocupes, vamos a resolver este problema y Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Eso es amar, es lo que Cristo hacía. Por eso la palabra de Dios, lo que hemos leído, dice que Él no vino a salvar, a perder las almas, sino a salvarlas. Amén. Y esa es la misión, hermanos, para restaurar a los que se han alejado, a los que han salido o a los que han apostatado. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos arreglar por nuestras propias fuerzas, a nuestra manera, para tratar de hacer un papel que a nosotros no nos corresponde. El papel del Espíritu Santo, hermanos, es para que a nosotros nos guíen. Pero todo debe de ser fundamentado, un escrito está. No es el pensamiento del hombre, es el pensamiento divino. Por eso es de que el papel que el padre debe de ejercer dentro del hogar es el mismo papel, hermanos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos da esas y nos anima para que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo, para que atraigamos en amor, en respeto a nuestros hijos. Por una falta grave que ellos hayan cometido, hermanos, Cristo, nomás recuerde usted que Cristo murió en la cruz por sus faltas y por mis faltas. Amén. Y en la misma cruz, el Señor decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Nadie es juez de nadie, ni el Padre es juez del Hijo, ni el matrimonio somos jueces de alguien. La única justicia que se debe de manifestar es la justicia de Dios por medio de los instrumentos que Dios usa, pero siempre y cuando, hermanos, nosotros estemos en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Tristemente, hermanos, las culturas de nuestros países, estás guiado, hermanos, porque el padre era el que levantaba la voz y no nada más la levantaba la voz, ofendía con esas palabras. Y muchos de nosotros crecimos con la mirada de un padre que solamente te sometía y por temor no te acercabas a él. Y eso no es amor, hermano. Eso no es unidad. Al contrario, haces que ese niño crezca con temor a ti, que no tenga confianza en buscarte, que no se acerque a ti, o con un golpe, o simplemente el padre se quitaba el cinturón, lo marcaba en señal de castigo para ese niño. Cuando dice el Señor, instrúyelo, y con la vara de la corrección, no te está hablando de varazos, te está hablando autoridad, que el padre debe de dar autoridad, pero en amor, hermanos. Porque hay familias, hermano, donde llega el padre y todos se callan. No hay ya esa relación. ¿Por qué? Porque llegó el padre que va a gritar, va a dar órdenes, va a señalar a todo mundo. Eso no lo demanda Dios, hermano. Dios puso al hombre como sacerdote, y un sacerdote es el que ministra, el que ora, el que se preocupa,
Es una atalaya, hermano, que está vigilando, velando y cuidando el hogar. Y los bienes que no son de él, son de Dios. Y él va a dar cuentas de lo que está haciendo. Hay mujeres que viven agachadas la cabeza, hermanos. ¿Por qué? Porque mi marido me gritó, me golpeó y debo de quedarme callada. No, hermanos, tenemos dignidad como hijas de Dios. Y yo no estoy hablando, hermano, de lo que se llama que la mujer domine, la mujer. No, hermanos, la mujer es un vaso ante Dios, un vaso frágil. Así nos llama Dios. Dios nos restauró, hermano, porque estaba señalada la mujer oprimida. Pero Cristo vino y dice que se trate como un vaso frágil esa mujer. Habla de delicadeza, habla de respeto. La mujer, hermano, tenemos una misión importante. Instruir a los niños cuando son pequeños. Tenemos la bendición de ser madres. En ese vientre, hermano, palpita una vida que Dios te dio. Porque herencia, hermano, de Jehová son los hijos. Y es tu cuidado más importante, hermana, madre, el cuidar a tus pequeñitos, instruirlos en el camino. No se los vas a dejar a la maestra, no se los vas a dejar a la babysitter que los eduque, porque tú tienes trabajo, porque tú te vas a salir, porque tú vas a... No, hermano, la tarea no es de la babysitter, ni es de la tía, ni es de la abuela, es tuya. Todo, hermano, Dios nos va a pedir cuentas. Esa madre que esté guiándolo en el camino de Dios. Dice, instruye al niño en mi camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de mí. Porque la palabra de Dios, hermano, no regresa a él vacía. La hará producir y germinar por su buena voluntad. Por eso en este día, hermano querido, se está hablando del culto familiar. ¿Qué esa atmósfera que llevas, hermano? Si lo que he mencionado en este día se vive en ese hogar, pide la dirección del Señor. Que levante tu cabeza, porque eres hija de Dios. Que no te sientas oprimida ni humillada porque te tocó un marido que te somete, que tan solo una mirada que lastima, que ofende, que ese cariño ya no hay. ¿Por qué? Porque tienes años de casado y es una costumbre vivir con él. No, hermano. El cariño debe de haber y cada día se debe de crecer y debe de estar en armonía con Dios. Y el amor que Dios da en la familia es el amor que Cristo pone en cada uno de nosotros. Pidamos en este día, hermano, que si esa situación la vives, padre, madre, que si tú varón tomas esa actitud, que con una mirada, con un golpe, con alzar la voz, hermano, en vez de estar trayendo a tu familia, le estás alejando porque al rato no quieren saber nada del padre. Porque el padre castiga, porque el padre regaña, porque el padre no le parece nada. No, hermano. Lo único que haces es alejar a tu familia de ti. Pide a Dios sabiduría. Y que ese amor, hermano, que te falta, el Señor te lo da. Habla con Dios. No tienes que ir con un amigo, no tienes que ir con alguien ajeno. Ve a Dios. Hay veces que se van a brazos humanos a consolarse. Consuélate en Cristo y Él te ayudará. Y lo mismo tu mujer. Pide a Dios que te dé la sabiduría, que te dé la gracia, porque somos hijos de Dios. Dios vino, hermano, a edificar, a levantar, a construir. No vino a derrumbar nada. Dios quiere la unidad en la familia. Que Dios dé sabiduría a los padres, a las madres. Y que si hay corrección, hagámoslo en el amor de Dios. Ve cómo Cristo nos trata. Imítalo. Cuando más pecamos, más se acerca Dios a nosotros para convencernos de pecado. Amén. Para mostrarnos, hermano, lo mal que estamos. Pide a Dios sabiduría. Pide a Dios guianza. Necesitamos como familia que more el Espíritu Santo en esta casa. En la parábola, hermanos, de la oveja perdida, el Señor nos muestra el maravilloso amor que tiene por aquellos que yerran. El maravilloso amor que Dios le da a aquellos que salen de redil. Vamos a leer aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 18, y el versículo número 12, lo que la Escritura dice. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas?
no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. El verdadero pastor o el verdadero padre de familia deja protegidas a las demás ovejas que ama en un redil y va a buscar a las extraviadas, soportando, hermano, las penurias, soportando los peligros, soportando toda circunstancia adversa, a fin de hallar y de traer nuevamente al redil a la que se había perdido. ¿Cuántos? Este es el amor que el Señor nos muestra a través de este pasaje bíblico, y es el amor que nosotros, hermanos, debemos de manifestar por aquellos que han salido del redil, por aquel hijo perdido, por aquel hijo tal vez ingrato, por aquel hijo que en alguna ocasión alababa, oraba, leía las escrituras, pero ahora, hermanos, por alguna circunstancia, él se ha alejado. Debemos de hacer el ejemplo que nuestro Señor hacía, con un amor inmenso, hermanos, soportando cualquier adversidad, soportando cualquier penuria, tal vez soportando cualquier ofensa o rechazo. Él va, hermanos, y trae a la oveja perdida. ¿Y cómo la trae? La escritura dice que cargando sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque la amaba. O sea, cuando la halló, hermanos, no la reprendió, no la ofendió, no la golpeó, sino que amorosamente la cargó sobre sus brazos y la trajo nuevamente al redil. Ese es el ejemplo, hermanos, que la Biblia nos enseña para que nosotros tengamos la sabiduría y la inteligencia de restaurar al que se ha descarriado. Ahora bien, hermanos, pero ¿qué de aquellas personas que por su propia decisión se alejan de Dios? Hay personas que escuchan del Evangelio, pero que no se quieren comprometer. Hay personas, hermanos, que lo rechazan. Pero la Biblia nos enseña que tal vez, hermanos, ellos no recibieron el mensaje con autenticidad. Cuando nosotros no explicamos lo que significa el Evangelio en nuestro hogar, hermanos, podemos caer en el error de que en lugar de atraerlos, en lugar de que la palabra de Dios los convenza, hermanos, no damos ese mensaje profundo de lo que significa el caminar con Cristo para heredar la vida eterna. Entonces ese mensaje no es auténtico. No lo hacemos con la responsabilidad que nosotros debemos de tener para enseñar la verdad que está registrada en la Santa Escritura. O tal vez, hermanos, aquellos también los rechazan porque no se quieren comprometer en los caminos del Señor, simplemente por eso. Porque la Biblia, hermanos, nos dice cómo nos debemos de comportar. Pero si en cambio nuestro comportamiento puede ser erróneo, bueno, ¿qué de aquellas personas que están en esa situación? Bueno, la misma Biblia nos enseña aquí en el Salmo número 58 y el versículo número 3, donde la Escritura, hermanos, nos dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde el momento en que nacieron hablando mentira. El salmista, hermanos, expresa de una manera figurada a aquellos que tan pronto reciben el mensaje, lo rechazan. Pero también el profeta Jeremías. El profeta Jeremías amonesta y les pregunta que por qué se han alejado de los caminos de Dios. Aquí en Jeremías capítulo 2, versículo 5, la escritura dice, así dice Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se tornaron vanos. El Señor, hermano, los había liberado y protegido. Y ahora pregunta, ¿por qué se han alejado? Esta es la pregunta que también nosotros nos tenemos que hacer. Muchas veces no entendemos por qué nuestros hijos se alejan. Sin en cambio, hermanos, la Biblia nos muestra que nosotros tenemos la responsabilidad, así como Cristo, el buen pastor, hizo con la oveja perdida, debemos de ir a buscarla.
pasando por un valle, por un sendero de penurias, y al hallarla, hermanos, la debemos de traer amorosamente nuevamente a los caminos del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, de consagración y pedirle al Señor que lo que hemos leído nos traiga una luz en nuestra mente y en nuestra alma. Si hemos actuado, hermanos, irresponsablemente, si hemos actuado endurecidamente en nuestro corazón y hemos tomado decisiones que han lastimado, hermanos, es tiempo. Aún es tiempo, hermanos, de ponernos a cuentas con Dios y de ir y de buscar a esa oveja perdida. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos dé esa inteligencia para poder hacerlo. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos ante tu trono de gracia. Agradecido, Señor, porque a través de tu escritura tú nos has hablado. Te pedimos, Señor, que conforme a nuestra fe, Señor, tú nos des a cada uno lo que nos corresponde. Tú nos has alumbrado la mente, has puesto en nuestro corazón que como padres responsables cristianos debemos de hacer cambios en nuestra vida en cuanto a actitudes, en cuanto a nuestro carácter, para poder ir a buscar, Señor, aquel hijo, aquella hija, aquel familiar, aquel conocido, aquel amigo de la iglesia, a quien sea, a quien hemos ofendido, Señor, y restaurar nuevamente esa relación. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que pongas fortaleza en nuestro corazón y que alumbres nuestra mente, Señor, que pongas palabras de amor, de honestidad, que pongas palabras, Señor, para poder restaurar esa relación, porque lo que hemos leído en tu palabra, Señor, dice que esas acciones quedarán fulgurantes como las estrellas en los cielos y que tú, Señor, vas a tener memoria porque nos has usado para restaurar al que estaba perdido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecimiento hay en este día y que Dios ponga la paz en el corazón de la familia. Bendiciones. Amén.